Acá vimos que lo que Dios había creado, ¿cómo era? Era bueno. Todo lo que Dios había creado era bueno, y eso incluía ¿a quién? Al hombre. En Génesis 1 vimos que Dios iba creando los animales, Dios iba creando el cosmos, Dios iba creando todo lo que conocemos, todo lo creado, y cada vez que Dios terminaba de crear algo decía que era bueno en gran manera, que era muy bueno. Él daba testimonio de lo bueno que era. Y luego vemos en Génesis 2 que en Génesis 1 le dice Dios al hombre que tenía que multiplicarse, que tenía que fructificarse, que tenía que llenar la tierra. Ahí viene más gente. Y luego en Génesis 2 Dios le dice al hombre que podía comer de cualquier fruto excepto de uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estaba en el medio del huerto del Edén y podía comer de cualquier fruto excepto de uno mismo. ¿Y qué va a hacer el hombre? Ir a comer de ese fruto. Y ahí el hombre intenta dos cosas. Una, intenta justificarse, intenta echarle la culpa a la esposa, intenta echarle la culpa a la serpiente, intenta desviar la responsabilidad, buenas, pero también intenta taparse. ¿Se acuerdan que el hombre se tapa cuando se encuentra desnudo? ¿Con qué se tapa? Con hojas de higuera, ¿sí? Y sabemos que eso era una solución, que era temporaria, que era una mala solución y que era contraproducente, iba a producir más daño que algo bueno. Y Dios provee una solución temporal, ¿se acuerdan? Los viste con pieles de cordero, por gracia, de pieles de animales, y también les promete una solución definitiva. Les promete que un hijo, un descendiente de Eva, iba a destruir tanto al diablo como a sus obras, como al pecado, ¿sí? Les promete eso. Y en base a esto tenemos que saber algo, que Adán, cuando ve esa promesa, empieza a esperar en el Señor que esa promesa se cumpla. Por eso le cambia el nombre a Eva. No sé si se dieron cuenta, pero le cambia el nombre a Eva. Cuando Adán ve a Eva, le pone Ishaj, algo así se pronuncia, que es varona. Como él era varón, le dijo, bueno, ella debe ser la varona, era la que era parecida a él. Pero cuando Dios hace esta promesa, Dios le cambia este nombre y le pone, a Adán le cambia el nombre y le pone Eva, que significa viviente o dadora de vida o madre de los vivientes. ¿Por qué? Porque por el pecado había entrado la muerte, iba a entrar la muerte, pero iba a haber un descendiente de Eva que iba a traer la vida. Nosotros sabemos quién es ese descendiente que iba a traer la vida, iba a ser Cristo. Pero ellos no sabían nada de eso. Eso era el primer matrimonio, era la primer pareja de la historia de la humanidad, eran los primeros. Entonces están esperando que ese descendiente sea quizás el próximo. Y ahí nos vamos a meter en el texto que vamos a leer ahora, en Génesis 4. Vamos a leer del 1 al 5, Génesis 4, del 1 al 5. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre a Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. O sea, uno se dedicó ¿a qué? A los animales, y el otro a cultivar la tierra, a los vegetales. Y dice el 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. O sea que el primer nacimiento da un varoncito. ¿Y ese varón cómo se llamó? Caín, ¿sí? Caín. Caín es el primer hijo de la historia, de toda la especie humana. Es el primer hijo. Entonces, suponemos que Adán y Eva deben haber tenido mucha esperanza en este hijo, porque era el primero. Quizás ellos pensaban que este era el que iba a destruir las obras de la muerte, las obras del pecado, al diablo mismo. Ellos esperaban de él lo mismo que nosotros sabemos de Jesús. Menos en realidad, porque sabían menos, pero ellos tenían esperanza en este primer hijo. Y vemos que luego nace un segundo hijo, ¿y cómo se llama? Abel. Y son la primer pareja de hermanos del mundo.
la primera pareja de hermanos de humanos, la primera pareja de hermanos, el primer par de hermanos. Y Caín se dedica a las plantas, a los vegetales, a cultivar la tierra. Y Abel se dedica a los animales. Abel se dedica a pastorear rebaños, ¿sí? Y no sabemos por qué, cómo fue esto, pero ellos sienten ganas de ofrendarle algo de lo suyo a Dios, ¿sí? Entonces, ¿Caín qué va a llevar? Los vegetales. ¿Y Abel qué va a llevar? Carne, corderos. El chiste fácil es de decir, ¿por qué no le gustó? ¿Por qué le gustó más la de Abel? ¿Por qué a Dios le gustó más la ofrenda de Abel? Y el chiste es decir, porque Abel le llevó un asadito, en cambio, ¿qué llevó Caín? La ensalada. Es un chiste. Pero tenemos que pensar que fíjense que Abel dice, presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Cuando uno presenta una planta, un grupo de plantas, de vegetales, no se encariña tanto con la planta como uno se puede encariñar con criar un animal. Y era la primera vez que criaban animales. Y era la primera vez que habían tenido cría mientras ellos los estaban criando y cuidando. ¿Y qué ofrenda Abel? Ofrenda lo más lindo de ese primer grupo de animales. Ofrenda la mejor cría de animales, los mejores corderos, los más gorditos, los más fuertes. Esos son los que mata Abel para ofrendar a Dios. En cambio, Caín lleva algunos vegetales. ¿Y qué pasa? ¿Dios se enoja con Caín? No. ¿Qué pasa? Le agrada más lo que hizo a Abel. ¿Por qué le agrada más lo que hizo a Abel? Tenemos que averiguar eso. Pero por ahora, vemos que en el 5 nos dice que algo pasó en el corazón de Caín. ¿Qué dice el 5? Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Tenemos que saber que Jesús en Mateo 23:35 habla de Abel y le pone un sobrenombre. Abel el justo. Fíjense si habría sido importante lo que Abel hizo miles de años antes de Jesús, para que cuando Jesús hablara de Abel, decía el justo, el recto, la persona que era recta, ¿sí? Así lo menciona Jesús a Abel. Y dio su ofrenda, dice el 4, eligiendo lo mejor que tenía. ¿Vieron que dice lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño? Y no solo dio lo mejor, sino que lo hizo con una fe genuina, una fe correcta. ¿Quién puede buscar Hebreos 11:4? Para ver un poquito de cómo era Abel. Hebreos 11:4. Sí. Fue por la fe que Abel presentó a Dios a una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda, aunque Abel murió hace mucho tiempo. Todavía no habla por su ejemplo de fe. Entonces vemos que la ofrenda de Abel fue ofrendada con fe. Esta fe no es solamente creer en Dios. En Santiago dice, ¿vos crees en Dios? No es gran cosa. ¿Quién más cree en Dios? El diablo cree en Dios. No hay una gran diferencia entre creer, no hay un gran mérito en creer en Dios. Casi todo el mundo cree en Dios. Pero ¿cuántas personas le creen a Dios? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y esta fe que tenía Abel era una fe que se traslada no solo a creer que existe Dios, sino que es una fe que tiene que ver con que confía en Dios. Él tiene confianza en Dios. Él cree que lo puede encontrar a Dios. Él cree que puede buscar a Dios y encontrarle. Así la Biblia nos enseña a tener fe, sabiendo que hay un Dios y que es bueno buscarle, sabiendo que hay un Dios y que se le puede encontrar. Y Abel y Caín seguramente creían en Dios los dos. Incluso luego Caín va a tener un diálogo con Dios, ¿sí? Pero Abel lo hizo con ganas de agradarle. Eso es lo que quiere decir acá con fe. No solo sabiendo que Dios existe, sino buscando agradarle a Dios. ¿Se apoyaba en el ritual Abel? ¿O los dos hicieron el mismo ritual? Los dos hicieron el mismo ritual. Los dos ofrendaron algo. Él no se estaba apoyando en eso, se estaba apoyando en otra cosa, en su actitud del corazón. Abel lo va a hacer con fe. Caín lo va a hacer, y bueno, qué sé yo, no sé si a Dios le gusta, no le gusta, no me interesa mucho. En cambio, Abel está buscando dar lo mejor para Dios. No como Caín que, bueno,
Vamos a ver. Sino que Abel busca dar lo mejor a Dios. No se apoyaba en este ritual, no se apoyaba en esta acción, sino que se apoyaba en tener un corazón correcto frente a Dios. ¿Nosotros podremos ofrendar de manera incorrecta? ¿Qué piensan? Sí, ¿no? ¿Cuál sería una manera de ofrendar incorrectamente? Una manera interesada sería incorrecto, estaría rompiendo el primer mandamiento, que es amarle. Claro, esperando algo a cambio. Para que todos me alaben por la ofrenda que puse. Esas son maneras de ofrendar incorrectamente. Ellos dos, Caín y Abel, ofrendaron, pero uno lo hizo de manera correcta y el otro lo hizo de manera incorrecta. ¿Sí? Uno incorrecta y el otro correcta. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Hay un ejemplo que pone Jesús, más que un ejemplo, una enseñanza que está en Mateo 5, 23 y 24, que dice que si vos tenés un problema con tu hermano, no vayas a ofrendar antes de hablar con tu hermano. Si vos tuvieras un problema con alguien de la iglesia, no te dice no ofrendes, te está diciendo, primero, anda a arreglar las cosas con tu hermano y luego anda a ofrendar. Porque Dios es glorificado ¿en qué? En la reconciliación también, ¿sí? Él es glorificado en que nosotros nos pidamos perdón y nos perdonemos. Entonces nosotros podemos cuidarnos de un montón de maneras de ofrendar incorrectamente. Una sería por interés, otra sería para que nos vean y otra sería sin revisar nuestro corazón, viendo solo la costumbre de ofrendar, pero sin ver si tengo algo en contra de otra persona. Yo no tengo que ir a ofrendar antes de arreglar eso. No es una prohibición para ofrendar, sino que es una manera correcta de ofrendar. Primero tengo que revisar mi corazón y revisar mi comunión con los demás y luego ofrendar. Y vemos que Abel es un buen ejemplo. Ahí en Hebreos 11 decía que nos había sido de ejemplo. Fíjense lo que dice el 6. Sabemos hasta acá que Caín se enojó y que su cara cambió, ¿no? El 6 dice, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Dónde estaba el problema de Caín? Estaba celoso y estaba enojado. ¿Y eso dónde nace? ¿Dónde se siente primero? Adentro, en el corazón. Y esto se había manifestado afuera. Se veía en su cara que estaba enojado, se veía que estaba decaído, estaba enojado y Dios lo nota. A veces nosotros pensamos que no es importante lo que no se ve y es importante lo que sí se ve. Pero tenemos que saber que Dios ve las dos cosas, tanto en nuestra cara como lo que hay adentro. Y lo que hay adentro debería estar bien. En el caso de Caín, lo que él necesitaba era corregir su actitud, ¿sí? No corregir a su hermano. Él necesitaba corregir su actitud. Y el problema era interno, era consigo mismo, no con su hermano. Si su hermano no le prohibió agradar a Dios. Su hermano no le dijo cómo hacer las cosas. Su hermano no le molestó en nada. Caín estaba enojado. ¿Por qué? Porque Caín había dado un tipo de ofrenda y Abel había dado otra y a Dios le gustó más la de Abel. ¿Por qué le gustó más la de Abel? Porque lo hizo con fe, buscando agradar a Dios. Y fíjense el 7. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Quién estaba a la puerta metafóricamente, ¿quién estaba a la puerta? El pecado. ¿Y qué buscaba hacer el pecado? Controlarnos. Y estaba descansando el pecado en esta ilustración que le da Dios a Caín. ¿Cómo estaba? Al acecho, listo para atacar. Como un león cuando se agazapa, antes de saltar a la presa, estaba acechando. Y esto es algo que no le pasó solamente a Caín. ¿A quién le pasa también? A nosotros. Tenemos que saber que el pecado siempre está al acecho para atacarnos y controlarnos, ¿sí? Tenemos que saber que el pecado quiere atacarnos y controlarnos. Quiere que nosotros seamos gobernados por él y está ahí cerquita, no está lejos, dice, está a la puerta, está acechando, está buscando controlarte. Pero ¿qué le dice a Caín? Pero tú debes dominar y ser su amo. Tú debes dominarlo y ser su amo. No sabemos cuánta libertad tenía para hacer esto Caín,
¿sí? Pero sí sabemos la libertad que tenemos nosotros desde que conocemos a Jesús. Desde que fuimos encontrados por Jesús y alcanzados por Jesús, nosotros sí tenemos libertad para no pecar. Sí tenemos libertad para elegir hacer lo bueno y no hacer lo malo. No sabemos cuánta libertad tenía Caín, pero Dios le dice lo mismo que nos podría decir a nosotros. Ten cuidado, el pecado está a la puerta, busca atacarte, busca controlarte, te está acechando, pero vos tenés que ser fuerte. Y vos tenés que gobernarlo a Él y no Él a vos. Y en Jesús nosotros sí podemos hacer esto que se le pidió a Caín. Imagínense Caín. Era el primer ¿qué? Caín. El primer hijo. Y además sabemos que Adán y Eva esperaban en esta promesa. Entonces Caín por ahí debe haber pensado, ¿qué me puede pasar de malo si yo soy el primer hijo? Yo soy el primer hijo del mundo, soy el primer hijo de la historia de los humanos, soy el primer hijo. Soy la primera persona con ombligo, con pupo. Porque Adán y Eva no tenían. Como no tenían cordón umbilical, porque Dios los creó. Él se sentía muy especial, Caín, seguramente, porque era el primer hijo. Era el primer ser que había estado, el primer ser humano que había estado en la panza de una mujer. Era la primera persona que nació de otra persona. Y es verdad que es una figura importante, pero ¿será tan importante como para que Dios no lo castigue en el caso de que Caín peque? ¿Qué piensan? No. Fíjense Colosenses 3:25. ¿Quién puede leer bien fuerte Colosenses 3:25? Sí, bien fuerte. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que han hecho. Pero Dios no tiene favor, porque Dios no tiene favor. Si yo hago el mal, ¿qué voy a recibir? Mal. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos. En otra traducción dice, Dios no hace excepción de personas. Dios no discrimina a nadie. Tanto para premiar como para hacer justicia, Dios no tiene favoritos. Y Caín tampoco iba a ser un favorito. Y vos y yo tampoco vamos a ser favoritos. Si hacemos algo malo, nos va a pasar algo malo. Por consecuencia misma, Dios va a permitir que nos pase algo malo por lo malo que hagamos. A veces nos pasan cosas malas y no tienen nada que ver con lo que nosotros hagamos. Pero muchas cosas malas nos pasan porque nosotros hicimos algo malo antes. Y así como Caín no iba a ser un favorito de Dios, nosotros tampoco. Y fíjense lo que pasa en el 8. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y vemos el primer asesinato de la Biblia. Al principio fue una cuestión de celos, luego pasó a enojo, y de celos a enojo pasó a asesinato. Es la primera vez que una persona, un ser humano, va a morir. Ellos no habían visto la muerte antes, no sabían qué pasaba si se le pegaba tan fuerte a otro. No tenían noción de lo que iba a pasar, no sabían. Sin embargo, vemos que Caín sale, lo llama a Abel, le tiende una trampa y lo mata. La primera muerte en el primer par de hermanos, en el primer grupo de hijos, la primera muerte. El camino, si Abel era justo y daba una ofrenda correcta a Dios, y Caín veía que lo suyo no era tan bueno, ¿qué tendría que haber hecho Caín? Mejorar. Caín debería haber mejorado sí mismo. No debería haber buscado desaparecer a Abel, no debería haber buscado matar a Abel. Tendría que haber mejorado él. Es un riesgo para nosotros, porque a veces cuando vemos que otra persona quiere servir más a Dios o quiere aprender más de Dios, a veces en vez de mejorar nosotros queremos que el otro disminuya su devoción a Dios, que disminuya su compromiso con Dios, que disminuya su dedicación a Dios. Y decimos, no, pero no te lo tomes tan en serio. No, pero no obedezcas tanto. No es tan así. Pero en realidad no es porque queremos que el otro se relaje. Lo que queremos es que el otro no brille más que nosotros. Queremos bajarlo a nuestro nivel. Queremos nosotros ser el estándar. Queremos ser nosotros el límite de lo bueno. ¿Y cuál es el límite de lo bueno para nosotros? Jesús. ¿A quién tenemos que buscar imitar? A Jesús.
Y acá Caín elige, en vez de mejorar él, elige hacer desaparecer a Abel, matar a Abel. Fíjense en Juan 3:20. Mientras buscamos Juan 3:20, comento esto. Siempre lo malo odia a lo bueno. Vemos el primer caso de envidia espiritual. Si yo dijera, estoy orgulloso de mi humildad, ¿estaría en lo correcto? Es una contradicción. Y si yo tuviera envidia espiritual, ¿estaría bien eso? ¿O sería una contradicción parecida? Es una contradicción parecida. Una cosa es admirar lo que Dios hace en la vida de otros, pero otra cosa es sentir celo de la devoción del otro al punto de querer hacerlo desaparecer, de enemistarme con él. Es el primer grupo de hermanos este. Y fíjense qué mal que comenzó, qué mal que terminó, mejor dicho. ¿Qué dice Juan 3:20? Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Tienen miedo de que sus pecados queden al descubierto. El que hace lo malo no quiere acercarse a la luz, porque en la luz tiene miedo que sus pecados queden al descubierto. Y Caín, en vez de mejorar su devoción con Dios, en vez de mejorar su vida espiritual, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia la oscuridad y va a terminar matando a su hermano. Tenemos que saber que naturalmente nos pasa a todos. En un principio tenemos miedo de acercarnos a Dios porque Dios nos señala, nos muestra esas cosas que están mal y que le ofenden a Él. ¿No es cierto? Nos acercamos a Dios, leemos más la Biblia, vamos entendiendo y ya empezamos a ver que hemos ofendido a Dios. Y empezamos a notar que lo que Dios nos dice o lo que Dios toma como bueno es diferente a lo que nosotros estamos viviendo. Y vemos que nos molesta un poco. Y ahí tenemos que elegir dos caminos. O alejarnos de la luz e ir a las tinieblas, o ir hacia la luz huyendo de las tinieblas. Vamos a leer Efesios 5, 10 al 12. ¿Leo? Sí. Averigüen bien lo que hará el Señor, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Qué importante, ¿no? Empieza, averigüen bien lo que le agrada a Dios. Y eso es una responsabilidad de todos, de manera individual, pero también como iglesia, ¿sí? Es mi responsabilidad, por ejemplo, predicando, averiguar bien qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero también es tu responsabilidad, como hijo de Dios, averiguar bien qué quiere de vos. Y fíjense que al último decía que no tengan nada que ver, ni siquiera hablen con las cosas que son malas. Ni siquiera hablen de esas cosas que son malas. ¿Cuántas veces nos prendemos a conversaciones que no son correctas? ¿Cuántas veces participamos de conversaciones que hablan de cosas que ofenden a Dios? Tenemos que cuidarnos de esto. No vaya a ser que terminemos como Caín. Dios quiere que nunca matemos a nadie, ¿no? Pero esta es una manera de matar físicamente. Hay otra manera de matar. Es tomando como inferior al otro y diciéndole que es un tonto. No perdonándolo, es darlo por muerto. Y quizá no salgamos con algo para matar a otro físicamente. Pero tenemos que cuidarnos de no dar por muerto a otro por falta de perdón, no dar por muerto a otro por envidia, por alejarnos. Tenemos que cuidarnos y ser una comunidad diferente. El mundo está re loco. La iglesia debe ser una alternativa a la locura del mundo. Debe ser un lugar donde nos amemos entre todos, donde nos cuidemos entre todos, donde entre todos averigüemos qué es lo que le agrada a Dios y nos demos ánimo y ejemplo de vidas que le agradan a Dios. Si no lo encontramos en la iglesia, ¿en dónde lo vamos a encontrar eso? Es la responsabilidad tuya darme ejemplo y es mi responsabilidad darte ejemplo y que el ejemplo sea bueno, no un mal ejemplo. A veces decimos, bueno, no sirvo de nada o sirvo solamente de mal ejemplo.
No, acá tenemos que servirnos de buen ejemplo. Fíjense, 1 de Juan 3, 10 al 15. ¿Cuánto digo? 1 de Juan 3, 10 al 15. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. ¿De 15? Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. El que odia a su hermano es un asesino. Y empieza hablando al principio de dos hijos, o de dos tipos de hijos. Unos son los hijos de Dios y los otros son hijos del diablo. Y tengo que saber que soy hijo de uno de los dos. No hay un tercer padre en esta figura que nos está dando el apóstol Juan. No hay una tercer paternidad. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. ¿Y en qué se nota que soy hijo de Dios? En una de las cosas en las que se nota es en mi capacidad de perdonar. ¿Y en qué se nota si sos un hijo del diablo? Es en tu incapacidad de perdonar, en tu odio. ¿Qué pasaje tan claro, ¿no? Qué importante. ¿Y cómo muestra que Caín era hijo de quién? Del diablo. Y si Jesús dijo que Abel era justo, y si Hebreos dice que Abel dio una ofrenda con fe, ¿de quién era hijo Abel? De Dios. Son dos personas diferentes y son dos ejemplos para nosotros, para verlos y también para ver si nos estamos reflejando en alguno de los dos, si nos vemos parecidos a alguno de los dos. Y vamos a leer el versículo que sigue, el 9, Génesis 4:9. Dice así: luego el Señor le preguntó a Caín, voy a leer el 8 de nuevo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Qué triste. ¿Seremos responsables los unos por los otros? ¿Sí? Hay una figura que se llama, un concepto que se llama responsabilidad social. Significa que yo tengo una responsabilidad, no solo individual, conmigo mismo, sino que tengo una responsabilidad con la sociedad. ¿Sí? Yo tengo que ser un buen ejemplo de la sociedad. Yo tengo que proveer para el orden y no para el desorden de la sociedad. Yo tengo que aportar a la sociedad y no sacar de la sociedad tanto como aporto. ¿Sí? Tengo que, por ejemplo, una persona que anda robando, ¿tiene responsabilidad social o es un irresponsable social? Es un ejemplo muy grueso. Y una persona, un médico, que dijera, por ejemplo, que las vacunas son una mentira, ¿está siendo responsable socialmente? Está siendo irresponsable socialmente. Y nosotros tenemos una responsabilidad social, tenemos que mostrar a Cristo en la sociedad, pero además tenemos que cuidarnos entre nosotros, los que somos hermanos en Cristo. Tenemos una responsabilidad por el otro. Y si el Señor nos pregunta, ¿dónde está tu hermano? Vos deberías y yo debería poder contestarle al Señor, ¿dónde está mi hermano? ¿Cómo está espiritualmente mi hermano? No tengo que dejar de orar por él, no tengo que dejar de cuidarlo, no tengo que dejar de buscar su bien. La Biblia me enseña que yo tengo que hacerle bien a todo el mundo, pero sobre todo a los de la iglesia. Tengo que estar preocupado, tengo que saber si le falta algo, si tiene algún problema, si tiene alguna necesidad. Si esa necesidad se puede satisfacer a través de la oración, o a través de una charla de tiempo, o a través de alguna ayuda material, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano en lo que está sufriendo? Por eso la Biblia nos describe a la iglesia como un cuerpo. Y dice, si un miembro pequeño sufre, todo el cuerpo sufre con él. Si te golpeas el dedo chiquito del pie con el marco de la puerta, sentís que te duele todo.
Y la Biblia nos enseña que somos un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, tenemos que sufrir todos con él. Y tener esa empatía, ponernos en el lugar del otro y querer satisfacer la necesidad del otro. Y si una parte del cuerpo recibe honra, ¿qué tenemos que hacer con esa parte del cuerpo? Alegrarnos con él. Si a una persona del cuerpo de la iglesia le sucede algo bueno, es premiada por algo bueno, ¿yo tengo que tener envidia? No, tengo que tener alegría como si me hubiera pasado a mí. Alegría por mi hermano. Consiguió un mejor trabajo. Gloria a Dios. Gana más plata. Gloria a Dios. Está leyendo más la Biblia. Más gloria a Dios. Está orando. Tiene ganas de servir. Más gloria a Dios. Tengo que alegrarme por mi hermano y no envidiarle. Tengo que gozarme, alegrarme por mi hermano. Disfrutar lo que él está viviendo. Y vemos que le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le responde, no sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Todos somos responsables de los demás. Todos somos responsables entre todos. Cada uno es responsable de sí mismo, pero es responsable de los demás también. En varias partes de la Biblia, por ejemplo, Romanos 12:5 nos dice que nos pertenecemos los unos a los otros. En Romanos 14 se nos enseña que el amor por los demás limita nuestra libertad. Y en Mateo 18, 6 y 7, Jesús nos enseña que si yo hago tropezar a otro hermano menor en la fe, estoy haciendo algo muy malo. Al punto de que Jesús dice, mira, te sería mejor atarte una piedra gigante, una piedra de molino en el cuello y tirarte al río y ahogarte que hacer tropezar a otro. Jesús no está diciendo, es bueno suicidarse. Lo que está diciendo, tened mucho cuidado con hacer tropezar a otros. Tenemos muchas maneras de hacer tropezar a otro. Muchas maneras. Cada uno sabe cómo puede hacer tropezar a otro. Muchísimas maneras de tentar a otro, de hacer pecar a otro, de hacer enojar a otro, de irritar a otro, de hacer muchas cosas que dificulten que el otro crezca espiritualmente. Muchas maneras. Y Jesús es muy serio al respecto, es muy serio con esto y dice, no, mira, te sería mejor que te ataras una piedra gigante en el cuello y te tiraras hacia el río que vos hagas tropezar a otro. Es una imagen muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fíjense, Génesis 4:10. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué triste, ¿no? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esa expresión de Dios puede haber sido, ¿qué has hecho? O debe haber sido, creo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Primer par de hermanos y ya tenemos un asesinato. Primer par de hermanos, envidia espiritual, celos espirituales que derivan en enojo y ese enojo se trasladó a un asesinato. El hermano mayor matando al hermano menor. Muy triste esta situación. Y dice que la sangre de Abel clama, ¿desde dónde? Desde la tierra. La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clama. Y clama algo. ¿Qué clama la sangre de Abel? La sangre de Abel clama venganza. En la Biblia se nos enseña que cuando la sangre de un humano asesinado cae a la tierra, hay una figura, hay una metáfora, esa sangre clama justicia. La justicia muchas veces es venganza de parte, o sea, una venganza correcta, es aplicación de justicia, ¿sí? Es darle al otro lo que merece. Por lo tanto, vamos a ver en la Biblia que varias veces una persona que mata debe ser matada también, asesinada. Una persona que mata a espada tiene que ser matada a espada. Y acá vemos que una persona que fue golpeada y asesinada, su sangre clama justicia. Alguien quitó esa vida y la sangre, en esta ilustración, clama que le hagan justicia. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces vemos que esta sangre clama venganza. Pero vamos a leer Hebreos 9, 11 al 15.
Hebreos 9, 11 al 15. Ahí lo leo yo bien fuerte. Dice, entonces Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué aseguró? Nuestra redención, nuestra salvación eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Acá habla el escritor de Hebreos diciendo que en el Antiguo Testamento, cuando una persona hacía algo impuro, por ejemplo, tocaba algo muerto, tenía que tener un ritual de purificación que involucraba sangre de animales. Pero dice que la sangre de Cristo, ¿qué limpia? Nuestra conciencia. Nuestra conciencia. Y dice, ¿para qué? ¿De qué? De acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso, Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo mismo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¿Vemos la importancia de la sangre de Cristo? ¿De qué nos limpia? De nuestros pecados. ¿Qué nos limpia? Nuestra conciencia. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Fíjense en Hebreos 12:24. Me parece que es el versículo más lindo que vamos a leer hoy. O uno de los más lindos que vamos a leer hoy. 12:24. Ahí al lado. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada. ¿Qué hacía esa sangre rociada? ¿Se acuerdan? Limpiaba de nuestros pecados, limpiaba nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que adoremos a Dios. Pero acá el 12:24 dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. ¿De qué habla la sangre de Cristo? De perdón. ¿Para quién? Para nosotros. La sangre de Abel clamaba justicia, clamaba venganza desde la tierra. Pero la sangre de Cristo clama perdón para nosotros. No clama venganza. ¿Habría una sangre que clamara más fuerte venganza que la de Cristo? Habiendo sido perfecto, puro, siendo todavía perfecto y puro y para siempre perfecto y puro, siendo justo, siendo el Hijo de Dios encarnado, siendo lo más puro entre nosotros, siendo asesinado injustamente, juzgado injustamente, torturado injustamente, asesinado por el pueblo. ¿Habría alguna sangre que clamara con más justicia venganza que esta? No. ¿Hay alguna sangre que tenga más derecho a reclamar justicia? No. Esta es la sangre que más derecho tiene para reclamar justicia. Sin embargo, ¿qué clama para nosotros? Perdón. Clama perdón para nosotros. La de Abel fue buena. Decía, Abel fue justo, Abel fue bueno. Pero Cristo es infinitamente superior. Y la sangre de Abel clama por venganza. Pero la sangre de Cristo clama por perdón, por misericordia para nosotros. Siendo una sangre mucho más superior, infinitamente superior, clama por perdón para nosotros. Y vamos a hablar un poquito más de sangre. Vamos a ir a Efesios 1:7. No, vamos a ir a Colosenses 1:19 al 20. Colosenses 1:19 al 20. Te recuerdo antes que decía que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de nuestro pecado para que podamos servir, adorar a Dios, ¿sí? Limpia nuestras conciencias de pecado, la sangre de Cristo, para que podamos servir y adorar a Dios. Efesios 1:17 no lo vamos a buscar, pero dice que tenemos redención y perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios. Y Colosenses 1:19 al 20, ¿quién lo puede leer bien fuerte?
todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué hizo Dios por medio de la sangre de Cristo? Paz. Paz con nosotros. Nos reconcilió. Nos puso en una relación correcta con Él. Paz. La de Abel no logró eso. La de Abel solamente reclamaba justicia, venganza. Pero la de Cristo ha conseguido la reconciliación entre nosotros y Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la sangre de Cristo, haciendo la paz entre Él y nosotros. Esto es lo más importante. Entender que en la sangre de Cristo tenemos reconciliación con Dios. En la sangre de Cristo tenemos limpieza de nuestra conciencia. Limpieza nos saca nuestros pecados y nos limpia para poder servir, para poder adorar bien a Dios. Esto es lo más importante, saber que en la sangre de Cristo tenemos paz y reconciliación. Y volvemos a Génesis 4. Sigue en Génesis 4, vamos a leer del 11 al 15. Ahora eres maldito, dice el Señor a Caín, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado de la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Pero Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. El Señor sabe que Caín hizo algo malo. Sabe que Caín mató a su hermano Abel. Pero el Señor mata a Caín. No, ¿qué hace? Lo expulsa, hay un castigo, pero ese castigo está acompañado de otra cosa. ¿Qué va a hacer Dios con Caín? Le va a poner una marca. En vez de derramar o de ajusticiar a Caín por la muerte de Abel, Dios trata con gracia, de manera inmerecida, a Caín también. ¿Sí? Nosotros podemos pensar, bueno, hubo gracia en Caín, y personalmente prefiero no mirarlo por el lado del Evangelio, sino mirarlo por el lado de que la gracia de Dios no cae solo sobre sus hijos, cae también sobre los que no son sus hijos. Caín era un hijo de ¿quién? Del diablo. ¿Recuerdan que leímos en 1 de Juan? Caín era un hijo del diablo. Sin embargo, Caín, por gracia, recibe una marca. Nosotros recibimos una marca muy superior, la marca de Cristo. La gracia para ser salvo. Pero Caín recibe otro tipo de gracia, una marca por gracia, que lo va a salvar de que otro se vengue y lo mate. Tenemos que saber que esto no es un símbolo de que Dios favorece a Caín en todo lo que haga, sino que Dios simplemente lo está cuidando de una manera especial. Y tenemos que ver que a la gente que no es de Dios, Dios también los bendice. ¿Acaso si trabajan no reciben dinero? Sí. ¿Acaso no reciben salud muchas veces? Sí. Esto se llama gracia común. Dios bendice no solo a sus hijos, Dios bendice a todos los humanos. El sol sale para todos, llueve para todos. Y tenemos que cuidarnos de no confundirnos, de pensar que porque a una persona le va bien, está en paz con Dios. O que le va mal, está peleado con Dios. No, a veces a los hijos de Dios no les va bien en esta tierra. Y a veces a los hijos del diablo sí les va bien en esta tierra. Y a veces al revés, a los hijos de Dios nos va bien y a los hijos del diablo les va mal. Pero esto es gracia común. Dios aplica esta gracia de manera genérica a todas las personas. Dios cuida de todas las personas. A nosotros nos regala el cielo y tenemos una gracia superior. La Biblia en Mateo 5:15 dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Pero la gracia que Jesús obtuvo para nosotros es para siempre. No es temporaria como la que Caín tuvo, sino que la nuestra es para siempre.
Vamos a leer dos pasajes. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice así. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Vemos que nuestra salvación, nuestra gracia, la que hemos recibido en Cristo, es para siempre. Y vamos a leer Hebreos 7:27. Hay otros pasajes que nos pueden acompañar en esto, pero vamos a leer solo estos dos. 1 Pedro 3:18 y ahora Hebreos 7:27. Dice, a diferencia de los sumos sacerdotes no tienen, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, Jesús no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Y quién es este pueblo? Nosotros. Jesús se ofreció una vez y para siempre para el perdón, desde una vez para siempre, de su pueblo, de los pecados de su pueblo, que somos nosotros. Caín recibe una gracia que es temporaria, pero nosotros en Cristo hemos recibido una gracia que es eterna, es permanente. Para siempre somos salvos si estamos en Cristo. Para siempre. No como lo de Caín, que le iba a durar esta vida. Y solo esa gracia de estar marcado para que nadie lo matara, sino para siempre, para siempre. Y acá volvemos a Génesis. Y vamos a tener una pequeña enseñanza más, pero me parece que el versículo clave, o el más lindo, todos son lindos, pero el más significativo y relacionado a la prédica esta, es la de Hebreos 12:24. ¿Recuerdan? La sangre de Abel clama justicia, venganza, pero la sangre de Cristo clama perdón, misericordia para nosotros. Y ya dejando esta parte de la aplicación, vamos a ver a dos personas más que aparecen en la Biblia. Dice el 16, Génesis 4:16, Génesis 4:16. Vamos a leer del 16 en adelante hasta el 25. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente, al oeste del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es otro Enoc que vamos a ver en un ratito. Hay dos nombres que se van a repetir, Enoc y Lamec. Vamos a ver un Enoc que es hijo de Caín y un Lamec que es tataranieto de Caín. Y vamos a ver otro Lamec que viene de otra parte de la familia, ¿sí? No son los mismos, ya los vamos a leer. Dice que dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Y Lamec es el séptimo, ¿sí? Por la línea de Caín, es el séptimo. Dice, Lamec se casó con dos mujeres. Vemos, el primer asesino tuvo un descendiente que fue el primer bígamo. El primer asesino, fíjense el ejemplo. Caín ya espiritualmente está perdido. ¿Y qué va a haber en su familia? Bigamia. El plan original de Dios, el diseño original de Dios, mejor dicho, es un varón con una mujer. Un matrimonio heterosexual formado por dos personas que se aman y que son fieles hasta la muerte. Un varón y una mujer. Pero vamos a ver que por Caín, que era hijo de ¿quién? Del diablo, viene esto, el asesinato, viene la bigamia, la descomposición de la idea de familia que Dios mostró. Dios mostró un papá, una mamá y todos hijos de ese papá y esa mamá. Sin embargo, vemos que acá el diablo mete el pecado de diferentes formas y el hombre también aprovecha y produce pecado de diferentes formas. Y acá aparece la primera vez que un hombre tiene dos mujeres. Dice el 19, Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas.
El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y la otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas: Ada y Sila, oigan mi voz. Escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 70 veces 7. ¿Qué estamos viendo acá? Una persona que es bígama y además, ¿cómo es? Dice, si alguien me lastima, lo voy a matar. Y si alguien me ataca, ¿qué más? Lo voy a matar. ¿Cómo es además de bígamo? ¿Es? ¿Cómo? Asesino, es violento. Es una persona violenta. Vemos que esta familia tiene ejemplo malo en Caín y se va reproduciendo el mal ejemplo. Vemos al primer asesino y en la misma familia vemos al primer bígamo, al primero casado con 2 mujeres y vemos al primer vengativo en extrema exageración. Dice, si a Caín lo van a vengar 7 veces, a mí, ¿cuántas veces? 70 veces 7. O sea que, fíjense, la venganza, o el hambre de venganza, o el hambre de violencia que tiene Lamec. Lamec, descendiente de Caín, es bígamo, es violento y es vengativo. Pero será la única descendencia de Adán y Eva hasta acá. ¿Cuántos hijos sabemos que tuvieron Adán y Eva? 2. Uno era Caín y el otro Abel. Y el que fue asesinado fue Abel. Entonces quedó solo Caín hasta acá. Solo Caín. ¿Y terminará acá la historia? ¿Se animan a seguir mirando un ratito más? ¿Sí? ¿Todavía hay fuerza? ¿Sí? Para 8 capítulos más. Vamos, 8 más entonces. Vamos, Cristian. Entonces vamos a ver un poquito más, porque si no acá tenemos el versículo que brilla sobre todo, que es el que me gustaría que no nos olvidemos de Hebreos, que la sangre de Abel clama por venganza, por justicia, pero la sangre de Cristo clama por perdón. ¿Y perdón para quién? Para nosotros. Y bueno, vamos a seguir en Génesis 4:25. Génesis 4:25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Fíjense que queda la familia medio triste, ¿no? Porque no lo buscan a Dios. No buscan a Dios, no le ponen ningún nombre, no le ponen Señor, no le ponen el Dios que existe. No sé qué nombre habrán usado acá, no me fijé en el original qué nombre usan. Pero fíjense que hasta acá vemos que el texto nos da como un paréntesis. Nace Caín, nace Abel, Caín mata a Abel, y hasta que nace Set, dice la Biblia, que la gente por primera vez, cuando nace Set, hijo de Adán y Eva, empiezan a adorar a Dios usando el nombre de Dios. El nombre de Dios. Sabemos que no tiene pronunciación el nombre de Dios. Algunas traducciones lo pronuncian Jehová, otras traducciones lo pronuncian Yahvé, Yahweh, Yah. Otras, hay muchos nombres de Dios, pero vemos que recién ahí, cuando nace Set, ellos mejoran su adoración a Dios. ¿Qué habrán esperado de Set? ¿Qué estaban esperando ellos? En la promesa, ¿se acuerdan? Que un descendiente de Adán y Eva iba a destruir las obras del diablo y el pecado. Entonces ellos siguen teniendo esperanza de que algún descendiente de Adán y Eva iba a ser esta persona. Y no sabían que iba a pasar todo el tiempo que pasó. Pensaban que el siguiente iba a ser. O el siguiente, desde Caín en adelante, será este, será este, será este. Y así vemos que aparece Set. Pero hay un descendiente de Set que también es séptimo, pero por el otro lado, por el lado de Set. El séptimo por el lado de Caín, el séptimo descendiente, la séptima generación por el lado de Caín fue Lamec. ¿Se acuerdan de Lamec? Que Lamec, ¿qué hizo? Era bígamo, era violento y era vengativo. Pero fíjense en el 5:24, que aparece séptimo también, aparece otra persona. Aparece Enoc. Enoc.
Y vamos a hablar de Enoc. 5:24. Ahí lo leo. Dice el 5:24. El 21, vamos a leer desde el 21. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. ¿Cuándo empieza a tener mejor relación con Dios? Después del nacimiento de Matusalén. Tenemos dos motivos para pensar esto. Por un lado, Matusalén significa su muerte traerá. No sabemos mucho de lo que debe haber significado para Enoc esto. Pero ustedes saben que cuando muere Matusalén, Dios decide destruir toda la tierra a través de un diluvio, que es lo que vamos a ver el domingo. Entonces Enoc sabe que el hijo este que llega tiene un mensaje escondido en su vida. Cuando Matusalén muera, algo iba a venir. No dice Enoc qué. La Biblia nos enseña que Enoc era profeta, pero no tenemos sus dichos, no tenemos sus escritos, no sabemos mucho de lo que Enoc hizo. Pero sabemos que el nombre que le puso su hijo es su muerte traerá. ¿Qué iba a pasar cuando Matusalén muriera? Dios iba a destruir a la tierra con un diluvio y ahí va a aparecer Noé y el arca de Noé. Y es lo que vamos a ver el domingo. Pero hasta acá, por ahora. Continuará, esa parte va a continuar. Pero fíjense que recién cuando él es papá de Matusalén, Enoc cambia su perspectiva de la vida. Por un lado tiene este nombre especial Matusalén, que algo iba a pasar cuando Matusalén muera. Pero por otro lado, Enoc había sido papá. Y muchas veces la paternidad nos ayuda a tomarnos las cosas de otra manera. Bueno, y es una oportunidad para que esa persona que nace conozca la mejor versión de vos. Mejor que la que conoció tu esposa. Y es una oportunidad para empezar de nuevo, porque es la primera vez que una persona te va a conocer. Incluso él no te va a conocer, no va a recordar el día que vos lo viste. Pero vos sí vas a recordar el día en el que fuiste papá. Y Enoc tiene un clic, un cambio espiritual cuando es papá. Tiene una oportunidad para cambiar. Entonces dice que recién ahí, Enoc empieza a vivir ¿de qué manera? En íntima comunión con Dios. Fíjense el 23. Enoc vivió 365 años. Y andando en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué loco, ¿no? La Biblia nos menciona a dos personas. Ya vamos a ver más adelante. Elías, el profeta Elías, también es llevado por Dios. Pero Enoc, nos dice la Biblia, que empieza a caminar con Dios, a vivir en una relación íntima con Dios. ¿Hasta qué pasa? Hasta que se lo lleva con él. Empieza a caminar con él. En Amós, un libro que está, uno de los profetas menores que está en la Biblia, dice, ¿andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo? ¿Pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo? No. Enoc, ¿con quién habrá estado de acuerdo? Con Dios, con Dios. Y vemos que esta oportunidad de marcar un buen ejemplo a otra persona es aprovechada por Enoc. Él empieza a vivir de otra manera, al punto de que empieza a tener una relación íntima con Dios. Enoc es un buen ejemplo. El otro que era de la misma generación, ¿quién era? Lamec, el vengativo, el violento, el bígamo. Pero lo vemos a Enoc, el papá que deja un ejemplo tan grande. Ya les voy a mostrar. Este hombre, Enoc, es el bisabuelo de Noé. Y Enoc además llega a vivir un tiempo con Adán. ¿Qué habrá charlado con Adán? Contame, ¿cómo era el Edén? Porque el Edén, luego de lo que pasó, queda cerrado. Nadie puede entrar al Edén. Ellos saben dónde está, pero no pueden entrar más. Ellos lo ven. Recién en el diluvio va a quedar destruido. Pero le debe haber preguntado, Adán, ¿cómo era eso de caminar por el huerto? Adán, ¿cómo era eso de vivir y tener una plena relación con Dios? ¿Cómo era eso de no haber visto nunca a la muerte? ¿Cómo era eso de no tener vergüenza ni miedo de Dios? Porque la vergüenza y el miedo a Dios aparecen cuando Adán peca, cuando Adán y Eva pecan.
Entonces seguramente deben haber tenido charlas muy buenas. Vamos a la casa del nono Adán, del tata Adán, del abuelo Adán. Vamos a charlar con él. Seguramente algo había en esa línea, porque todos ellos siguen esperando la promesa. Ellos siguen esperando la promesa. Antes de cerrar, vamos a hablar un poquito de la promesa, pero antes de cerrar vamos a hablar también un poquito más de Enoc. Vamos a ir a Hebreos de nuevo, porque Hebreos nos habla, así como nos hablaba de Abel, nos habla de Enoc. Vamos a ir a Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Fíjense qué interesante esto. Hebreos 11, 5 y 6. Fue por la fe. ¿Por qué? Por la fe. La fe es creencia en Dios, es confianza en Dios, es conocimiento de Dios, es búsqueda de Dios para agradarle. Dice, fue por la fe que Enoc descendió al cielo sin morir. Ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces vemos que Enoc tenía fe. Por lo tanto, creía que Dios existe. Y también que creía que Dios recompensa a quienes, a los que lo buscan con sinceridad. Y esa fue la fe de Enoc. Fue profeta, él habló de parte de Dios, no se calló ni dejó de agradar a Dios a pesar del contexto. Vamos a ver un poquito de cómo era el ambiente en los tiempos de Enoc. Recordemos a Lamec. Lamec es de la misma generación. Vamos a ver en Judas, el libro de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Vamos a ver el versículo, dos versículos, 14 y 15. Judas 1, 14 y 15, o Judas 14 y 15, dice, Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas, o sea, las personas que estaban alrededor de él. Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. ¿Cómo era la gente de la época de Enoc? Era culpable de ofender a Dios, pero ¿qué más? Era perversa, había hecho actos perversos. Eran pecadores, perversos, rebeldes. ¿Y qué más hacían? Insultaban a Dios. ¿Se parecerá un poco a lo que vivimos hoy? ¿Hay gente perversa hoy? ¿Hay gente que insulta a Dios? ¿Hay gente rebelde a Dios? Pero Enoc caminó con Dios. Y nosotros, a pesar de estar en un entorno parecido, tenemos que saber que también podemos caminar con Dios. También podemos estar en una relación buena con Dios, linda con Dios. Y les voy a comentar algunos versículos. No los vamos a buscar, pero se los voy a comentar. Y antes les voy a decir esto. Caminar con Dios es una respuesta al amor de Dios. Estar en una relación buena con Él, correcta con Él, una relación íntima con Dios, es una respuesta al amor que Dios tiene por nosotros. Si entendemos que Dios nos ama, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos a Dios, caminar con Dios, crecer en esta relación íntima con Dios. En el Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que vos escojas y atraigas a vos, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. ¿Quién es bienaventurado? El que es acercado por Dios a sí mismo. Y nosotros hemos sido acercados por Dios. Tenemos que responder ese acercamiento. En 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En 2 Pedro 3:11 dice que Dios merece que nos apartemos del mal y hagamos el bien, que busquemos la paz y la sigamos. En Efesios 5:2 dice que tenemos que andar en amor, en un amor como el que Cristo tuvo por nosotros, como Cristo nos amó. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes de Cristo. ¿Recuerdan que decía la Biblia, que dice la Biblia, que somos imagen y semejanza de quién?
de Dios. Significa que le representamos en la tierra. Y en 2 Corintios 5:20 dice esto, que somos embajadores de Cristo. En 2 Tesalonicenses 2:12 dice que se nos encarga que vivamos como Dios merece, como Dios es digno, el que nos llamó a su reino y a su gloria. Y en 1 Juan 2:6 dice que el que dice que está en Dios debe vivir como Jesús vivió. Todas estas características, amar a los demás, amarle a Él, apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla, andar en amor, ser embajador en nombre de Cristo, vivir como Dios merece y permanecer en Dios viviendo como Jesús vivió, es una manifestación o son muestras de cómo podemos caminar con Dios, de cómo podemos relacionarnos íntimamente con Dios. Y vamos a seguir un poquito más en Génesis 5, poquitito nomás. Vamos a 2 Corintios, vamos a Génesis 5. 5:25. Dice así. Cuando Matusalem, ¿quién era Matusalem? Hijo de Enoc. Dice, cuando Matusalem tenía 187 años, fue padre de Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalem vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Matusalem vivió 969 años y después murió. Antes del diluvio la gente vivía más porque la tierra tenía mejores condiciones y el cuerpo humano tenía mejores condiciones. Al principio, a pesar de que el pecado introduce la muerte e introduce corrupción al cuerpo humano, en el principio todavía no estaba tan corrompido como el cuerpo humano ya está luego de miles de años de reproducirnos. Luego de miles de años de contaminación, luego de miles de años de que la tierra también está sufriendo esta degeneración culpa del pecado. Entonces vemos que Enoc vivió 969 años y después muere. El 28. Cuando Lamec, ¿quién es Lamec? Lamec, el hijo de Matusalem, nieto de Enoc. Dice, cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo, el que nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. ¿Qué significa esto? Que Lamec, ¿qué estaba esperando todavía? La promesa hecha a Adán y a Eva. Lamec todavía, 9 generaciones después de Adán, Lamec todavía seguía esperando la promesa. En esa familia, la familia del lado de Set, siguen esperando la promesa. Y siguen pensando, ¿será este? Entonces dicen, bueno, ya es hora, debe ser este. Debe ser Noé. Él nos va a aliviar de todo lo que el Señor nos maldijo culpa de nuestro pecado. ¿Se acuerdan que a Adán le dijo que la tierra ahora le iba a dar fruto, pero que le iba a costar conseguir ese fruto de la tierra? La mujer iba a tener dolor de parto. Antes no iba a tener dolor de parto. Es el único mamífero, la mujer, que tiene dolor de parto. Los animales no tienen dolor de parto. Tienen contracciones, se asustan, pero no sufren, no tienen dolor. Y la mujer, por esta maldición, por haber comido de la fruta, tiene dolor de parto. Fíjense cómo quedan muchas cosas hasta el día de hoy y van a seguir hasta que Jesús vuelva. Si yo trabajo honradamente, cuesta. Y nos cuesta, dice, con el sudor de tu frente vas a conseguir el fruto de la tierra. Y sigue costando. Si yo soy honrado, siempre me va a costar avanzar económicamente. La única manera de que no me cueste, ¿cuál es? Siendo deshonrado, siendo deshonesto. Porque Dios maldijo al hombre y a la mujer con estas cosas. Entonces todo trabajo honrado cuesta. Y todo parto duele. Y otras cosas más. Pero piensan que Noé va a terminar con esto. ¿Y será Noé el que va a terminar con esto? No, ¿quién es? Jesús es el que va a terminar con esto. Y hemos visto una parte de lo que terminó Jesús, pero en el cielo vamos a ver la consumación de toda la obra de Jesús. Y vemos que ellos estaban esperando la promesa dada por Dios en Génesis 3:15 a Adán y Eva, que le decimos protoevangelio. Dios había prometido un descendiente de Eva que terminaría con el engaño del diablo y sus consecuencias.
muerte física, espiritual y eterna. Pero vemos que la influencia de Enoc hace que ellos tengan una fe correcta en Dios. Sus hijos, su nieto, sigue esperando en esa promesa de Dios. Siguen buscando a Dios. Al punto de que, fíjense, Génesis 6:9 dice, ¿quién era Noé? Era bisnieto de Enoc. Tenemos a Enoc, luego tenemos a Matusalem, luego tenemos a Lamec y luego tenemos a Noé. 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cómo anduvo Noé? En íntima comunión con Dios. ¿Quién había andado de la misma manera? Enoc, que era ¿quién? Su bisabuelo. ¿Será importante el ejemplo que dejemos a nuestros hijos? ¿Será importante el ejemplo? Enoc es llevado al cielo antes de que nazca Noé. Él no llega a conocer a Adán. Adán muere, pero Enoc no llega a conocer a Noé. Pero Noé, a pesar de no haber conocido a su bisabuelo Enoc, sigue caminando con Dios, sigue en una relación íntima con Dios. Tenés que saber que vos en tu familia estás sembrando algo que a lo mejor no vayas a ver. A lo mejor tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos van a ser bendecidos por tu amor a Dios. Aunque vos no lo veas, aunque vos no lo sepas, aunque vos no llegues a ver lo suficiente. A mí me encanta cuando voy a predicar a otros pueblos que haya gente que recuerde a mi bisabuelo. Mi bisabuelo era predicador y era ciego. Entonces era más fácil de recordar porque era ciego y predicaba igual. Él leía la Biblia en braille y predicaba igual. A lo mejor la gente pensaba que sabía mucho de memoria, pero no, él leía en braille. Vieron que se lee con el dedo. Entonces no es que sabía tanto de memoria, sino que iba leyendo con el dedo. Es más fácil. Es más fácil parecer que se sabe de memoria. Pero vamos a algún pueblo lejos de Córdoba y viene alguna señora mayor, alguna viejita y me dice, ¿qué sos vos de don Cristóbal Franco? Y recuerdan a mi bisabuelo. Y para mí es re lindo eso, porque no nos dejó ganancias terrenales, nos dejó un ejemplo. A pesar de estar ciego, siguió predicando. A pesar de estar ciego, siguió viajando y predicando. Entonces vamos al interior, muchas veces a predicar a otros pueblos del interior de Córdoba, incluso dentro de Argentina, pueblos perdidos de las provincias de Córdoba, de Catamarca, de La Rioja, incluso de Buenos Aires, y hay gente que ya es abuela y recuerda a mi bisabuelo. Y nosotros por ese lado de nuestra familia, al primero que registramos que creyó en Dios fue nuestra tatarabuela, y luego mi tatarabuelo, y luego mi bisabuelo, y mi abuelo, y mi papá, y mi mamá. Mi bisabuelo que les digo, les predicó a los bisabuelos del lado de mi mamá. Y eso nunca, no sé si llegaron a saber que después fueron parientes. Creo que no. Pero fíjense qué linda la bendición de saber que a mi familia le voy a ver casi toda en el cielo. Toda la que yo le sé los nombres, sí. A los que después de mi tatarabuelo no le sé más los nombres. Pero fíjense qué linda bendición y el ejemplo de una persona que casi no conocí. Creo que tengo una o ninguna foto con mi bisabuelo. Sin embargo, su ejemplo me sigue hablando aunque ella esté muerto. Porque voy a lugares y hay personas, por ejemplo, la abuela de Lucila, me dice que ella, que mi esposa, su abuela, me dice que ella escuchaba el instrumento musical que tocaba mi bisabuelo, el acordeón, y que las primeras canciones cristianas que ella aprendió fueron de mi bisabuelo tocando el acordeón o el bandoneón. Es una herencia muy linda, es re linda. Y sería re lindo que los bisnietos de ustedes, los tataranietos de ustedes también la tengan. Que recuerden, yo voy a caminar con Dios como mi abuela Ángela, como mi abuelo Cristian, Emma, como cada uno de nosotros. Que nuestros nietos, nuestros bisnietos se olviden incluso de nuestro nombre, pero no se olviden de caminar con Dios. No hay herencia más grande que podamos dejar que esta. No hay ninguna cosa más valiosa que podamos dejar en esta vida que eso. Cuando vemos una carroza fúnebre, ¿qué va detrás? Unas personas que quisieron al muerto, algunas por compromiso. ¿Pero va un camión de mudanza detrás? No, porque nadie se lleva nada a la tumba. Y uno puede dejar bienes, y está bien dejar bienes, pero lo más lindo que uno puede dejar es un ejemplo de una persona en comunión con Dios.
y que tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos puedan ser personas que caminen con Dios, porque en tu familia quedó tu ejemplo dado, así como en el tiempo de Set, y luego fueron diferentes generaciones hasta llegar a Enoc, y luego Matusalem, y luego Lamec, y luego Noé. Haya gente que camine con Dios, siguiendo el ejemplo tuyo, siguiendo el ejemplo que vos sembraste en la familia. Ninguna cosa que vos hagas por Dios, dice 1 Corintios 15, 58, es en vano. Todo tu trabajo para Dios, por Dios, en Dios, tiene sentido. Ese versículo dice que nada que hagamos para Dios es al vicio. Y nosotros también podemos caminar con Dios porque fuimos hechos amigos suyos por Él a través de Jesús. Y vamos a leer el último pasaje de hoy, que es 2 Corintios 5, 14 al 21, que lo vamos a repetir muchas veces porque es un resumen de muchas cosas hermosas. 2 Corintios 5, 14 al 21. Dice así: sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestras antiguas vidas. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Somos nosotros los que hemos recibido la nueva vida de Cristo y no debemos vivir más para nosotros mismos. Dice, más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, o sea, el tuyo ni el mío. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué importante esto, ¿no? Ya no tengo que vivir para mí, estoy muerto al pecado, el pecado no debe poder contar conmigo, yo no debo poder contar con el pecado, yo tengo que estar mirando a Cristo, mi vida es suya ahora, tengo que hablarle a otros de este regalo de salvación. Y tengo que saber que Cristo, quien nunca pecó, fue la ofrenda por nuestro pecado, fue el precio para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Caminemos con Dios, crezcamos en intimidad con Dios, dejemos ejemplo en nuestra familia. Recordemos el ejemplo de Abel, nos cuidemos de tener el corazón de Caín, miremos que Enoc aprovechó la oportunidad de la paternidad para hacer algo diferente con su vida espiritual. Veamos que el ejemplo en una familia se siembra y el día de mañana se cosecha, incluso cuando no lo veamos. Sepamos que la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Cristo clama por perdón para nosotros. Y sepamos que podemos crecer en esta comunión con Dios, en esta intimidad con Dios, a través de lo que Jesús hizo a favor nuestro. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de lectura que hemos tenido, este tiempo de reflexión. Rogamos tu bendición, Señor. Rogamos que a pesar de los errores que puedo tener a la hora de exponerte, de predicar, vos puedas bendecirnos, Señor. Rogamos, Padre, que nos ayudes a conocer que podemos caminar con vos, que nos ayudes a entender que podemos ser bendecidos por vos, porque vos nos has puesto en la relación correcta con vos a través de Jesús. Te rogamos, Padre, que aprovechemos estas oportunidades que a veces nos das de cambiar nuestra actitud frente a la vida, de cambiar nuestra vida espiritual y tomarnos en serio lo que vos querés para nosotros. Ayúdanos a caminar con vos. Ayúdanos, Señor, a caminar de tal manera que se haga obvia, se haga clara nuestra íntima relación con vos. Señor, te rogamos que podamos
caminar con vos de tal manera que podamos dejar ejemplo en nuestra familia, para las generaciones que siguen y para la presente. Te damos gracias, Señor, porque la sangre de Cristo no está clamando venganza o justicia en contra nuestra, sino que la sangre de Cristo clama misericordia y perdón a favor nuestro. Te damos gracias por semejante regalo inmerecido. Rogamos tu bendición, Señor, rogamos que nos ayude a ser más agradecidos y que podamos vivir una vida digna del llamado que hemos recibido por vos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén.